Eso deberíamos recordarlo más de una vez. Lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, lo que debo hacer, dímelo, dámelo, házmelo. ¿En qué etapa estamos de conciencia? Volvemos a la primera diapositiva. El yo soy ese soy yo, conciencia dependiente, independiente, interdependiente. A mí me parece que el primero. Lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer. Bien. Lo que puedo hacer o lo que debo hacer. Esto lo hemos tratado aquí y en otros sitios. Y siempre es muy interesante remarcar que no es importante lo que quiero hacer, porque ahí está la apetencia personal. No es interesante tampoco saber lo que puedo hacer, sino que sería más interesante que entendiéramos lo que nos corresponde realizar en cada momento. Eso está ligado al sentido de responsabilidad y a la capacidad que tenemos como humanos de manifestar el alma en cualquier faceta de nuestra vida, es decir, esa capacidad natural que tenemos de manifestar la conciencia en cada momento. Se dice que si estuviéramos conscientes cada día, en cada una de las horas que tiene el día, tarde o temprano acabaríamos manifestando al alma. ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente porque nos pasamos el día de la siguiente manera. Pensando en lo que hicimos no se sabe cuándo, en lo felices que fuimos no se sabe cuánto tiempo más, y en lo felices o espléndidos que seremos dentro de un tiempo. Claro, con tanta pertenencia al pasado y al supuesto futuro, resulta que el día a día, ¿para cuándo queda? Para nunca. Por lo tanto, si el día a día no queda para nunca, y estas palabras no son mías, estas son de Buda, corroboradas por Vicente Beltrán, por el Vicente del fundador del Sagmar, etcétera, etcétera, por Krishnamurti y por todas las enseñanzas esotéricas del mundo. Hay que vivenciar el presente. El pasado es una rémora, un lastre, un problema. Pero es que el futuro es más problema porque no existe. Y si nos empeñamos a vivir el futuro aquí y ahora, sin vivenciar el presente, cuando lleguen dentro de 4 o 5 años o los que sean, nos vamos a quejar igualmente. Hay que ver qué problemas tengo. Los problemas que generamos 4 años atrás o 10 años atrás, pensando que iba a ser de esta manera. No va a ser de ninguna manera. Vivamos el presente y ya veremos cómo tarde o temprano le daremos la razón a Buda. Todo lo que nos encontramos lo hemos creado nosotros. Es decir, esto es como, ¿habéis visto la película La loca de Chayot? El tema, en un personaje, es una persona muy especial de París, una obra de teatro, una película que se hizo, y decía que cada día estaba muy contenta. Cada día recibía una carta, pero que no decía que la carta se la ponía ella el día de antes en el buzón. Si uno realmente cada día está alimentando el futuro, cuando llegue el futuro, caramba, ¿qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando lo que me gusta. Lo que me gustaba hace un tiempo, pero no lo que me gusta ahora ni lo que debo hacer ahora. Por lo tanto, sepamos dónde nos encontramos. Si nos encontramos en la etapa de responsabilidad y entendemos lo que significa debo hacer, vamos a pasar del dímelo, dámelo y házmelo, porque eso no nos interesa a nosotros. Y entonces vamos a ver que no tenemos ningún derecho a estar inventándonos el futuro, sino vivir el presente, con todo lo que conlleva de grandeza y de no grandeza. Vamos a ver, ¿a cuánta gente le interesa su día presente vivir, su diario vivir? Probablemente a poca gente. Para unos que perdieron el otro día el Barça supone un trauma. Y yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿en tu vida no hay algo más interesante que gane tu equipo de fútbol favorito? ¿No hay algo más interesante que tu candidato político gane o pierda las elecciones? ¿No hay algo más interesante que te puedas o no comprar ropa de marca? ¿O puedes hacer vacaciones o un crucero? Si no hay nada más, ¿qué quiere decir? ¿Qué somos? Máquinas. No somos ni humanos, porque el humano es precisamente la conciencia en vías de manifestación. Somos animales. ¿Queremos continuar por ese camino? Pues no nos quejemos de lo que nos sucede. Ahora, si continuamos por ese camino, no nos quepa la menor duda que nos van a seguir robando, engañando y manipulando. Mientras que si adquirimos conciencia, cada vez lo van a tener más difícil. Depende de nosotros, de nadie más. Por lo tanto, entendamos que el dímelo, dámelo y házmelo equivale a una etapa de conciencia netamente primaria. ¿Cuánta gente nos ha venido aquí? Dime qué tengo que hacer, házmelo y luego me lo das. Aquí ha venido gente que con una meditación querían alcanzar no se sabe qué. Evidentemente, con una meditación y con 10 años de meditación vas a solucionar un problema. Por lo tanto, hay que entender qué hay que hacer y hay que asimilar lo que significa lo que debo hacer. Las guerras nacen en la conciencia de los seres humanos. Esto lo dijo el señor de la India,
señor Gandhi, lo dijo también el señor Einstein, y se ha dicho desde la más remota noche de los tiempos. Remarcando un tema que me gustaría postillar aquí, y es que las guerras no las hacen los militares, Esto lo explico en una diapositiva más adelante. Existe la creencia en esta falsa New Age que algunos viven, de decir que los ejércitos son los causantes de las guerras. Es mentira, completamente falso. Los militares, aquí y en cualquier parte del mundo, responden a la presión del poder político y del poder económico. Generalmente el poder económico es el que domina el poder político. Es así, lo estamos viendo por doquier. Por lo tanto, el papel de brazo ejecutor lo vamos a dejar de lado. Esto es como echar las culpas al verdugo cuando existía la pena de muerte. A ver, esa persona tiene un trabajo que, bueno, podemos tener nuestras observaciones, pero no es responsable del asesinato, de la muerte de determinada persona. Es el sistema penal, el sistema económico, el sistema político. Y básicamente el sistema económico. Ya sé que esta tesis la defendía el señor Carlos Marx, pero hoy más que nunca me parece que es bastante evidente lo que está sucediendo a nivel mundial, que precisamente los intereses económicos son los que generan los conflictos y el poder político parece que está mirando hacia otro sitio. Como también se da la circunstancia de que muchos capitostes políticos del mundo tienen dinero donde no deberían de tenerlo, pues resulta que los capitalistas los tienen cogidos donde más les gusta. Por lo tanto, es el pueblo que hace. Busca una alternativa, se busca otro capitoste político y resulta que si uno estaba corrompido, el otro pues va a coger la metástasis de forma por inspiración espontánea. ¿Qué debe de pasar entonces? O crecemos espiritualmente, es decir, aprendemos a cumplir con aquello que debemos hacer, o realmente estamos condenados a repetir sin y día esta película. Y hay que decir que ya estamos un poco hartos en Europa, y en nuestro país también, de tener gente arriba que realmente nos da pie con cabeza. Pero tenemos esa gente, lo vuelvo a insistir siempre, porque en el pueblo predomina ese criterio. Un pueblo no escoge a un delincuente como presidente de gobierno o un primer ministro o lo que sea, si no es delincuente. Pensad que lo que hay arriba es un reflejo de la base de la pirámide. Por tanto, no digamos que el pueblo es correcto y perfecto y arriba están los corruptos. Eso es mentira. Arriba están los corruptos porque el pueblo, en un porcentaje muy, muy elevado, es corrupto. Y si no, salgamos a la calle y preguntemos a la gente lo que hace con el tema del IVA, porque esto es para dar y vender, Una clase práctica, para desentrañar y desenmascarar al Sancho Panza español. Mucha creencia, pero luego no entiendo nada. Es bien cierto que la afluencia de energías planetarias y extraplanetarias tienen influencia. ¿Os creéis esto realmente, de que las energías del planeta y las que vienen de las constelaciones, del propio Sol, pueden generar un conflicto bélico? Lo vamos a dejar en el aire, Esto está relacionado con el tema del karma. Es cierto que cada vez que aparecía el planeta Marte, se daban unas circunstancias específicas para evitar conflictos. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Si se pudiera mirar, un astrólogo competente pudiera mirar los últimos conflictos de la humanidad, de hace 4, 5 años o 20, vería que en un momento determinado Marte estaba influenciando en el horóscopo de ese país o de ese colectivo. Eso funciona así. ¿Por qué? Pues porque Marte rige el plexo solar. Vamos a ver. ¿Y el ser humano dónde tiene la conciencia? En el mundo de las emociones, la puerta al infierno. Esta es la puerta que hemos de sellar. En la gran invocación decimos que se cierre la puerta donde se halla el mal, cerrar el plexo. Pero el plexo se cierra a lo inferior, no a lo superior. Son los pétalos que miran hacia abajo, no los que miran hacia arriba. Esto hay que remarcarlo también. Hay que matizar el tema de las energías porque ya quedamos un día, ya convinimos, que era muy difícil detectarlas. Yo os pregunté varias veces si a nivel de personalidad éramos capaces de detectar la energía del temor, la energía de la angustia, la energía de la felicidad, la energía de la inspiración, la energía del ashram, etcétera, del maestro, del alma. Y algunas me fuiste respondiendo que sí se detectaban, pero que otras no se podían discernir con claridad. Por lo tanto, ese tema lo iremos sacando hasta que un día se produzca la luz y entendamos qué significa cada cosa. Son energías humanas y son energías extrahumanas. No olvidemos una cosa que a veces cuesta de entender también. El logos planetario está evolucionando. Como está evolucionando, ¿qué pasa? Que nosotros estamos con él, ¿no? Pues si estamos con él, deberemos ser correligionarios, corresponsables de esa responsabilidad. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Apechugar también con problemas. ¿Problemas que quién generó? Nosotros en anteriores vidas. Queremos salvar al mundo, ¿verdad? Siempre decimos que sí, todos. Pues tenéis un problema, soluciona el problema.
No se trata de solucionar el problema del hambre en el mundo, cuidado, porque esto se presenta como la panacea de la era de Acuario y en realidad cometemos un gravísimo error. Hay una ley de justa distribución que debemos entender. La ley del karma la debemos entender. Ahora bien, tenemos la obligación de mitigar los efectos del karma, no de combatir el karma, de mitigarlos. Y hay unos que están haciendo el trabajo, a mi modo de ver, bastante bien, que son las organizaciones no gubernamentales, que responden al patrón del nuevo grupo de servidores del mundo o lo que se manifiesta en la nueva conciencia acuariana. Es decir, amar al prójimo, pero de una manera práctica, no llenarse la boca. Yo amo mucho a la humanidad, yo amo mucho a la humanidad. Luego te vienen a pedir ayuda y dicen, no, es que estoy muy ocupado amando a la humanidad. No, a ver, demostremos sentido común y ayudemos, pero tengamos en cuenta unas palabras que se atribuyen a Buda y se atribuyen también a Confucio, a Lao Tse, etcétera, etcétera. Si a la gente la volvemos dependiente, nunca evolucionará. Si le damos lo justo y necesario para salvar la situación transitoria y que ellos se valgan por sí mismos y generen recursos, ya estamos solucionando la papeleta. Pero si cada día le damos limosna, tendremos un pedigüeño toda la vida. ¿Os acordáis de aquel aforismo atribuido a Lao Tse, que decía que si a un hombre le das un pescado, le quitas el hambre del día, pero bla, 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 bla? Esto se decía en una campaña de los años 60 en la televisión pública. Que me acuerdo, televisión española, era muy pequeño, la primera televisión que tuvimos, que salieron varios anuncios de eso, y tenía una sabiduría increíble. ¿Por qué? Porque te estaba motivando ¿a qué? A esforzarte. Si no nos esforzamos, no podemos interactuar con las energías del planeta Tierra, y el planeta Tierra no nos va a dar la materia, su fruto, que es ¿qué? Dinero para continuar haciendo ¿qué? Nuestra evolución. No vengamos ahora diciendo que el dinero es pecaminoso, etcétera, etcétera. El dinero no es pecaminoso, es ni más ni menos el uso absurdo que se hace de él. Si se acapara con fines egoístas, se convierte en un calvario. Pero si se utiliza para fines sociales o para fines espirituales, el dinero es una fuente de felicidad. Hay la tendencia de criticar a los que tienen porque ellos tienen. Es que si yo tuviera, daría. Mentira. El que da teniendo poco, cuando tenga mucho, seguirá dando. Pero el que no da, cuando no tiene poco, cuando tenga mucho, no esperéis que dé nada. Absolutamente nada. Mirad, Barcelona está llena de monumentos, de obras, de restos de fundaciones, de hospitales, de hospicios, etcétera, 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 etcétera. Incluso donde yo vivo, en San Boi. Hay restos de escuelas que fueron fundados por patricios del siglo XIX o principios del XX. Gente que tenía una habilidad en los negocios increíble y que aportó una parte del remanente que le quedó a obras sociales. Ya sé que la visión marxista dirá, no, es que lo hacía porque le sobraba. Mira, el que predica y no da trigo tiene mucho más pecado que el que tiene dinero y se lo guarda. Eso no lo olvidemos nunca. Si uno tiene ganas, porque su alma se lo indica, de hacer algo por los demás, no debe reprimirse. Ese papel ahora, a través de los impuestos, lo realiza el Estado. Pero si tuviéramos mucho, ¿dónde está el problema? O creemos lo suficiente y queremos ayudar, ¿dónde está el problema para que no lo hagamos? Que nuestra mente concreta no nos lo permite, ¿verdad? Porque entonces somos esclavos ¿de qué? De unos ideales, de unas ideologías que, como bien dice el mito de Aries, ¿qué hicieron con esas ideologías? Matar la personalidad, matar el reflejo del alma. Si realmente las ideologías matan el reflejo de nuestra alma, estamos huérfanos en esta encarnación, estamos imposibilitados de tirar adelante. No hay cosa peor que ser esclavo de una ideología o de conceptos trillados de que los ricos son esto y los pobres son unos agraciados de Dios. ¿Os acordáis de los años 70? Al poco tiempo de que Franco desapareciera, aquella idea de que la clase obrera, que venía de los años 60, la revolución del tema del mayo del 68 francés, que la clase obrera era una maravilla. ¿Quién se creyó eso realmente? 4 niños burgueses que tenían sus papás unas grandes mansiones en determinado barrio de Barcelona o de Madrid y se creían que la clase obrera era pura. Eso es falso. Eso es falso. Cuando una conciencia no tiene preparación y capacidad de respuesta, tanto la si es de clase humilde o clase adinerada, está condenada al fracaso. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Crecer espiritualmente. Y lo podemos hacer, tenemos medios. No lo hacemos porque no queremos, francamente. A ver. No debería, pero... No debería, pero... Ahora.
Captación del propósito divino. Deseo, voluntad, expresión del propósito, ideas, idealismos, manifestación del propósito. Os he puesto el dinero y espiritualidad. Me he ido una parte contraria a la otra. Os tengo que decir de nuevo lo siguiente: el dinero es energía espiritual concretizada del tercer rayo. Por lo tanto, el dinero es divino. ¿O es que creéis que el Dios creó el mundo y el dinero lo creó el diablo? Venga, hombre, venga. ¿Quién nos ha enseñado esto? A ver. ¿Sabéis quién nos lo ha enseñado? No. ¿Sabéis quién nos ha enseñado que el dinero es pecaminoso? No. La Iglesia Católica, con esa práctica errónea de considerar que solamente ellos tienen derecho a recibir la limosna. A mí me hace mucha gracia que a grupos como nosotros hayamos sido catalogados en el pasado como sectas. Eso es ver la paja en el ojo ajeno y no reconocer la que se tiene en el propio. Entonces, claro, el dinero cuando lo usan los demás es pecaminoso, cuando lo uso yo es sagrado, ¿verdad? Pues no, el dinero siempre es sagrado, siempre. Es el uso que se haga del mismo. Por lo tanto, hay inconveniente en entender que el propósito divino se va a manifestar también por el correcto uso del dinero. ¿O es que somos todavía tan lolailos que entendemos que la espiritualidad es vivir sin nada, con el trueque, etcétera, etcétera? ¿Cómo una ciudad como esta va a cambiar, Barcelona, con toda su área de influencia, varios millones de seres humanos, vamos a volver al pasado? Si no se trata de volver al pasado, se trata de vivenciar el futuro, que es aceptar que el dinero existe y que no tenemos que tener un apego excesivo al mismo. Si nos planteáramos eso, ¿dónde está el conflicto entre el dinero y la espiritualidad? No existe tal conflicto. Es la forma arcaica que tenemos de pensar. Las ideas, los idealismos. Captamos la idea de ayudar al prójimo, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho al final? Convertirlo en norma de obligado cumplimiento. Bueno, ¿y el que no lo capta, qué pasa? Esto es como intentar inocular el tema del amor, pero si yo no soy capaz de entender qué es eso, porque a mi alrededor no lo veo y mi conciencia no ha despertado, ¿cómo realmente puedo aceptar ese pensamiento de los demás? Tendré que esperar que fluya, ¿no? Hay una cosa muy importante que el Nazareno dijo: que os reconozcan precisamente por vuestros actos, y muy especialmente por cómo os amáis, cómo vivís en conciencia interdependiente, en grupo. Si esto no se predica con el ejemplo, ya me puede soltar un sermón el domingo en la misa mayor, que por aquí me va a entrar y por aquí me voy a salir. ¿Por qué? Porque yo, cuando me estás hablando, ¿qué voy a ver en ti? Las contradicciones de tu discurso. Tú exiges una fidelidad a unos ideales que tú mismo respetas. Porque si en el Evangelio me hablas de amor, me hablas de Dios, me hablas del Mesías, de la conciencia crística, y me dices que la pobreza, el desapego de los objetos materiales, la pobreza significa eso, no perder, quitárselo todo y dárselo a los pobres, desapegarse como Buda nos enseñó, y el Nazareno también lo enseñó. Lo que pasa es que después se ha interpretado todo esto como se ha querido. Si tú te das cuenta, en tu corto entendimiento, que quien te vende el discurso es todo lo contrario, porque está acaparando como un tauro y venga más cosas y más cosas y más cosas para mí, para un templo que nadie entiende porque no tenemos que tener tan grande cuando mi casa tiene goteras, ¿qué pasa? Pues que todas estas ideas, ¿qué pasa? Tú me obligas a seguirlas al pie de la letra, más que una idea de acercamiento a Dios, se ha convertido ¿qué? En una ideología. ¿Y la ideología qué pasa? Que me está esclavizando. Si la ideología me esclaviza, ¿qué remedio me toca? ¿Le meto fuego a la iglesia, como pasaba en las hambrunas? ¿Por qué creéis que se quemaban los monasterios? Los monasterios, creo que lo sabéis, cuando cae el Imperio Romano, la iglesia se queda con los territorios del Imperio Romano. Donde se monta un monasterio, toda la circunscripción adyacente pasa a depender económicamente del señor feudal, que es el señor abad o la madre abadesa. La gente tenía que pagar el diezmo. Si se moría una vaca, le tenían que pagar al señor feudal el importe de la vaca. Imagínate la gracia que te hace tener un animal de tiro que se te muere con la falta que te hace a ti y encima tener que recomponer al otro, cuando el problema lo tienes tú. Pues ¿qué hace un ser humano cuando está desesperado? No hay que contar nada más. ¿Quién genera el karma? ¿El que va y quema la iglesia o el que genera las causas de hambrunas para que tú lo hagas? ¿Vale? Os lo dejo a vuestra consideración. El que genera las causas es el responsable último. A cada uno le llegará su karma, pero es mucho peor el que genera las causas, no el que está desesperado porque no puede más y acaba metiéndole fuego al ayuntamiento, como pasó el año pasado en un pueblo de México, que pasó una cosa terrible y le metieron fuego al ayuntamiento del pueblo y no quemaron al alcalde y a la alcaldesa de Milán.
de milagros. ¿Por qué? Porque cuando la gente está cansada, esto pasa, ¿verdad? Pues ¿qué hay que hacer? Trabajar desde la base para que esto no suceda. Pero si seguimos con las ideas, estos idealismos grandes, que vamos a ser un país, vamos a crecer no sé cuánto, y en el día a día a mí me quitan la casa, o no me dan la ayuda que necesito para poder tener, o el salario mínimo está por los suelos, si yo no gano dinero, ¿cómo voy a consumir? A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué iluminado es este que dijo que los sueldos tenían que ser por las nubes? Ahora bien, el margen de beneficios extremadamente alto. Se están dando cuenta en Alemania que no pueden vender los vehículos Mercedes que fabrican, por ejemplo, porque no hay una clase media que los pueda adquirir. Fijaos qué problema tenía. Pues esto que se lo coma la señora Merkel y todos aquellos que siguen las ideas del neoliberalismo. ¿Por qué os digo esto? Porque esto es una causa de conflictos y de guerras. Así de claro. Lo que pasa es que hacemos una guerra dosificada. ¿Dónde la hacemos? En el Extremo Oriente, porque allí está el gas, está el petróleo, y el miedo que nos entra que se nos va a acabar la gasolina. Bueno, pues a lo mejor el día que se acabe la gasolina somos más felices que no tenemos que sacar el puñetero coche. Pero parece que esto no lo acabamos de entender. Tenemos tanto apego a la comodidad y al coche. En el pasado se decía que era el burro o el caballo que tenía uno en casa o la vaca en el pueblo, y ahora es el puñetero coche. Esa dependencia psicológica de esa máquina nos va a hacer infelices siempre. Tengámosla, pero no con ese apego material a la misma. No forma parte de nosotros, es un medio para desplazarnos. Intentamos que si captamos el propósito, lo hemos de expresar y lo hemos de manifestar. Y es mejor que lo hagamos manifestando de forma espiritual, pero entendiendo que la voluntad, por ejemplo, es la etapa superior del deseo, que es la voluntad inferior hacia la forma. Si esto lo hacemos, no os preocupéis que tarde o temprano vamos a resolver los conflictos que hasta el presente todos hemos generado por ignorancia. Origen del conflicto es una expresión mental, se manifiesta en el plano físico. ¿Por qué tenemos necesidad del conflicto? Básicamente porque como esa locomotora nos queremos desplazar. ¿Lo entendéis? ¿Lo cogemos esto? Supuestos agravios del pasado que nunca existieron. Esto es como el mito. ¿Dónde empezó el conflicto entre la familia de los Capuleto y de los Montesco? El Romeo y Julieta, no lo sabía nadie. Nadie. Sin embargo, todo el mundo seguía con ese prejuicio. E interesaba que siguiera, ¿para qué? Para mantener conflictos. ¿A qué conciencia le interesa esto? A la conciencia primaria, a la conciencia que no está coloreada por la luz ni por el amor. Encubren un espíritu de rapiña todos los conflictos. Cuando uno quiere algo que tiene el vecino, se inventa un agravio y al final se lo acaba quitando con todas las de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ley de la selva. La ley de la selva, la ley de la irracionalidad. ¿Por qué se fomenta el conflicto? Pues mira, básicamente para ensanchar el área de influencia y el poder y erigirse en portador de una nueva verdad. No hay nada como llegar al poder y decir que yo tenía la razón y encima, si el pueblo es ignorante, decir por la gracia de Dios yo estoy aquí. Evidentemente hay que decir que todo lo que sucede en este mundo es por la gracia de Dios. Por lo tanto, no nos debemos quejar de ello. Pero debemos entender que parte de lo que sucede, si no todo, la culpa y la responsabilidad es nuestra. El tema de culpa o no culpa son palabras como cristianas que tienen muchísimo que ver con el plexo solar. Es preferible hablar de corresponsabilidad y sobre todo de entender que todo lo que sucede en este mundo también depende de mí. Y que si este mundo yo quiero verlo cambiar, que entienda lo siguiente: o cambio yo o el mundo no va a cambiar. Porque si estoy esperando que el vecino del paso al frente, la vecina de arriba deje de hacer el ruido, etcétera, etcétera, ¿por qué no empiezo a vivir yo de una manera equilibrada? ¿Por qué no empiezo a vivir yo en mi escalera de una manera correcta? No poniendo la televisión por la noche, etcétera, etcétera, retirándome a una hora prudencial, y la energía que voy a irradiar, por eso hablaba antes de conflictos de energías, va a posibilitar que el vecino que está hasta las tantas de la noche con la televisión con sonido elevado, al final la acabe bajando. ¿Sabéis que esto funciona así? Por lo tanto, no recurramos ni a leyes, ni a arbitrajes, ni a historias externas. Está dentro de nosotros. Siempre os digo lo mismo: si en esta ciudad, Barcelona y alrededores, hubiera gente abocada al bien, ni tendríamos carteristas, ni ladrones de farmacias, ni violadores, ni se suicidaría la gente, ni asesinos, ni nada de eso. ¿Por qué tenemos todo esto? Pues porque no hay suficiente amor. Si lo hubiera, sería una vibración tan potente que el que tuviera intención de robar un bolso por la calle no lo haría.
porque habría un ángel que le diría, no. Es muy fácil esto, pero antes tenemos que manifestar que las cualidades del reino de Dios en la tierra, si no, ¿cómo queremos vivir los resultados si no nos los merecemos? ¿Lo vemos? Os he puesto el alma, la locomotora que se desplaza por esas vías, es el mito del equilibrio, el mito del canal Sushumna, el Ida y el Pingala, y el mito de Libra, el cumplimiento estricto del orden, del tercer rayo, y el famoso oráculo de la antigüedad, que nos habla de algo muy importante. Miramos: guerra, religiones, petróleo, capitalismo, recursos naturales, gas, agua, incremento demográfico, ideologías. La rapiña. ¿Qué indica todo esto? Que podemos hacer una guerra por lo que nos dé la gana. ¿Y sabéis para qué se van a hacer cómo se van a hacer las guerras del siglo XXI? Por el agua. Sí. Bueno, ya han hablado por ahí. Sí. Por el agua está escaseando. El planeta está en vías de convertirse con el tiempo, ya lo comentamos en este retiro, en un planeta que va a ser básicamente mental, al dentro de un tiempo, no sabemos cuánto. Para que ello se produzca, para que este famoso cambio de conciencia sea una realidad palpable, el planeta va a perder toda su parte astral y emocional que tiene. Por lo tanto, todo lo relacionado con el agua se va a ir reduciendo. Se va a convertir una gran parte del planeta en un gran erial, en un gran desierto, y la humanidad que quede deberá vivir con la energía que da aquí. El sol. Está previsto, nos va a ayudar mucho el séptimo rayo, que en este siglo XXI venga más gente que pueda vivir del sol. Hay varias técnicas, es la respiración, puede ser mirar al sol, como el señor Irán Radek nos enseñó, y también pues como esta señora australiana va pregonando por todo el mundo, y muchísimos más que hay. Pero es que hay casos a lo largo de la historia que realmente se puede testificar que sí. Lo que pasa es que a la ciencia ortodoxa no lo va a reconocer fácilmente. Y siempre intentarán buscar un resquicio de decir, eso es una fantasmada. No quiere decir que dejemos de comer, ni mucho menos. Debemos entender lo siguiente: ¿por qué nos alimentamos todavía de un prana condensado elaborado por los vegetales? Por ejemplo, los que somos vegetarianos, o por los animales, los que coméis carne, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos el mecanismo nuestro suficientemente refinado para coger el éter directamente de quien lo genera. El mana, que es en el fondo el prana, el éter que cada día nos envía el sol. Y digo cada día porque vivimos en un planeta que es sol y sombra. Entonces, en un momento que dice, pues se hizo la luz, mentira, la luz siempre ha existido. Sucede que yo estaba en la otra parte y no lo he visto, pero la luz existía, estaba. Por lo tanto, entendamos que nos podemos alimentar de ello. ¿Cuándo llegará? No lo sabemos. No se trata de dejar de comer, se trata de activar el alma, y muy especialmente la glándula donde se aposenta, la glándula pineal. Y ese famoso soma que hablan los tratados orientales de Raja Yoga, pues al final nos va a alimentar. Pero eso llegará el día que no lo busquemos. Mientras lo busquemos, nos lo van a agarrar. Por tanto, entendamos que primeramente es el servicio y la manifestación del alma, y el resultado vendrá cuando tenga que venir y cuando ya no lo esperemos ni lo deseemos. Por tanto, os invito a buscar internamente y llegar al día que la luz será. Una pregunta, Jesús. Si dices que tiene que desaparecer el agua del planeta Tierra, nosotros tenemos un componente de agua también importante. ¿Cambiaremos físicamente? Puede ser que sí, un poco. Puede ser que sí. En principio creo que seremos más altos, más esbeltos, creo. Pero tiene que cambiar todo, pero en el sentido de que va a ser fruto de la propia evolución en un periodo a lo mejor más corto de lo que pensamos. A ver, no se trata de que quitemos de un plumazo a miles de millones, porque esto no se puede hacer. Esto es una cuestión de lobos y yo no sé lo que tienen previsto hacer. Sí sé que las cosas se van a poner tan negativas, tan feas, que no va a haber más remedio que llamar urgentemente a la casa del Padre. Y entonces, si llamamos a la casa del Padre, la respuesta va a ser fulminante. Porque esto pasó en la Atlántida, y de un plumazo una noche se borró el continente. Explícatelo en cuenta. Por tanto, solucionemos la papeleta nosotros, entendamos que nos debemos adaptar a circunstancias que en una parte hemos generado nosotros, por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, porque no se quiere potenciar el uso de energías alternativas como la solar o los inventos que el señor Nikola Tesla hizo en los años 20 del siglo pasado. A las petroleras no le interesa. Las petroleras controlan las farmacéuticas, los medios de distribución, los medios de información. Por lo tanto, todo lo que nos llega de información relativa al mundo de las energías
ha pasado por el filtro de esta gente. Hay muy poca información independiente. De hecho, un científico...